La llovizna fina de aquel sábado se filtraba por las rendijas de la ventana, una melodía monótona que Elena, a sus 62 años, conocía de memoria. Despertó con el viejo dolor en el hombro derecho, un compañero fiel de las mañanas frías, recordándole que el tiempo no perdona, solo marca. Las sábanas de algodón, antes suaves, ahora ásperas contra la piel arrugada del cuello, arrastraban el olor estancado de un sueño solitario. Se levantó despacio, sintiendo cada hueso protestar, cada músculo rígido, como una armadura oxidada que apenas sostenía el cuerpo. La luz gris del amanecer pintaba la habitación con tonos de un olvido antiguo, revelando el polvo danzando en los escasos rayos que osaban cruzar el cristal empañado. Elena era una mujer de rutinas, un refugio para quien se sentía a la deriva. El café filtrado, la tostada en la plancha, la mirada vaga por la ventana mientras la vida afuera seguía su curso indiferente. Se vio en el espejo, los párpados ligeramente hinchados, los cabellos plateados despeinados y solo un gesto cansado de reconocimiento. No había belleza que lamentar o buscar, solo la constatación de un paso, de un cuerpo que cumplía su función, invisible para el mundo y a menudo para sí misma. Se sentía así desde hacía décadas. En el autobús, apretada entre cuerpos jóvenes y vibrantes, las conversaciones animadas pasaban por ella como el viento, sin siquiera rozar su existencia. En el supermercado, la dependienta preguntaba, ¿siguiente? Pero sus ojos se desviaban, como si el siguiente siempre fuera otro. Era como si una niebla la envolviera, una capa translúcida que impedía cualquier conexión. En casa, el silencio era tan denso que parecía tener peso, y ella se movía por él, una sombra en medio de la luz, el susurro de sus pasos la única evidencia de que estaba allí. Esta invisibilidad no era tristeza ruidosa, sino un dolor silencioso y profundo, un muro que la separaba del mundo, una estrategia de supervivencia que se había convertido en su propia prisión. Antes de continuar, deja un me gusta y cuéntame desde dónde me escuchas. Esto ayuda mucho a saber que esta historia está encontrando corazones que comprenden la esencia de Elena. Esa invisibilidad, esa sensación de ser una mera espectadora de la propia vida, no había nacido de la nada. Fue cultivada, regada y cimentada por años al lado de Augusto. Él, un hombre de pocos gestos y aún menos palabras de afecto, tenía un talento peculiar para vaciar el espacio a su alrededor, dejando a Elena en una especie de vacío emocional. En los primeros años de matrimonio, ella lo había intentado. ¿Cuánto lo había intentado? Regalos, cenas sorpresa, intentos de conversaciones profundas que morían en monosílabos o en el silencio pesado de un periódico desplegado. Cada intento frustrado era una pequeña puñalada en el alma, un recordatorio de que su voz no importaba, su presencia no era notada. Lentamente ella fue marchitándose, encogiéndose, aprendiendo a no hacer ruido, a no tener deseos que pudieran ser ignorados. Su identidad se disolvió en el papel de esposa de Augusto, una mujer sin contornos propios, sin brillo. Él no era cruel en el sentido explícito, pero su ausencia, su indiferencia constante, era una forma de crueldad que corroía por dentro, transformándola en un paisaje árido, donde la esperanza no osaba brotar. La viudez, para muchos, traería el luto, la pérdida. Para Elena, trajo la liberación de una rutina opresiva, pero también la desorientación de quien se vio libre en un campo vacío, sin saber a dónde ir. Había una soledad diferente ahora, sin la presencia que causaba el vacío, pero con la misma ausencia de sí misma. La decisión de ir a la feria aquel sábado mojado fue casi un accidente. Una necesidad de limón siciliano para la tarta de merengue que planeaba hacer para nadie en especial, solo para llenar el tiempo. Se puso su abrigo de lana gastado, de un tono gris discreto, casi pidiendo no ser notado, y ató el pañuelo de seda plateado sobre su cabello, no para embellecerse, sino para protegerse del frío húmedo. Las gafas de lectura reposaban en la punta de la nariz, y al salir sintió el olor a tierra mojada mezclarse con el humo de los escapes, una sinfonía olfativa de la ciudad que, como siempre, continuaba sin ella. Las calles estaban mojadas, reflejos distorsionados de coches y personas apuradas danzaban en el asfalto. Ella caminaba con la postura encorvada de los años, los hombros ligeramente caídos, la mirada fija en el suelo, evitando los encuentros, evitando ser una vez más ignorada. La feria era un bullicio de voces, el griterío de los feriantes, la risa de los niños, el arrastrar de los carritos. Elena se zambulló en aquel mar de gente, una gota anónima. Se movía entre los puestos, sus ojos se deslizaban sobre las frutas coloridas, las verduras frescas, las flores vibrantes, pero su corazón permanecía inmóvil. Era un ritual, una obligación, no un placer.
Elegía las verduras con precisión, pesaba las frutas con un toque experimentado, pero por dentro, el eco de la soledad resonaba más fuerte que el ruido de la feria. Pasó por un puesto de flores. Las margaritas blancas, tan simples y delicadas, llamaron su atención por un instante. Le recordaban los campos que visitaba en la infancia, antes de que el mundo le enseñara a ser pequeña. Un suspiro casi inaudible escapó de sus labios, pero no se detuvo. Las flores se marchitaban. Eran un desperdicio. Mejor enfocarse en el limón siciliano. Fue entonces cuando sucedió. Un movimiento brusco de un carrito de mano, un balanceo torpe de su bolsa ya pesada, y el suelo, húmedo y traicionero, le tiró del pie. Sintió el cuerpo caer en cámara lenta, las mandarinas que acababa de comprar escapando de la bolsa y rodando en direcciones variadas, naranjas y brillantes contra el gris del suelo mojado. Su corazón dio un salto asustado, no tanto por la caída inminente, sino por la atención que la caída podría atraer. Y ella, que había pasado la vida evitando ser notada, estaba ahora a punto de ser el centro de un pequeño espectáculo. Antes de que pudiera sentir el impacto total o la vergüenza de ser ayudada por manos extrañas, una presencia cálida y firme la amparó. Una mano grande y fuerte sujetó su brazo con gentileza, evitando que cayera por completo. El olor a tierra buena, quizás a lluvia y a vida, emanaba de él. Su cuerpo, tenso y preparado para el choque, se relajó contra el apoyo inesperado. Levantó la mirada, las arrugas profundizándose ligeramente por el susto, y encontró un par de ojos castaños que la miraban con una dulzura desarmante. No había prisa, no había juicio, solo una genuina preocupación. ¿Todo bien, mi señora? Por poco. La voz era calmada y grave, como el sonido de un río que corre tranquilo. Elena sintió un calor extenderse por el pecho, un calor extraño y olvidado. Elías. Él dijo su nombre, con la naturalidad de quien ofrece un vaso de agua, mientras se agachaba para recoger las mandarinas. Sus manos grandes y callosas de jardinero jubilado lo hacían con una paciencia que ella no veía desde hacía mucho tiempo. Y entonces extendió no solo las frutas, sino un pequeño ramo de margaritas blancas, las mismas que ella había admirado casi sin darse cuenta. Tome estas. Acabo de comprarlas, pero parecen más suyas que mías. El gesto, tan simple y sin pretensiones, fue como una grieta en el muro de su invisibilidad. Era la primera vez, en años, que alguien la veía, no a la mujer arrugada, no a la señora gris, sino a Elena, por un instante, real y presente. El ramo de margaritas blancas, con sus tallos mojados y pétalos delicados, era un contrapunto vívido a la llovizna fría, prometiendo un calor que ella no osaba soñar. Él no solo la amparó de la caída, él la sacó del vacío, por un breve, pero significativo momento. Las margaritas blancas en las manos de Elena parecían irradiar una luz propia, desentonando con la llovizna y el gris que la rodeaba. El gesto de Elías se había alojado en algún lugar profundo y olvidado dentro de ella, un lugar que Augusto nunca había sabido o querido alcanzar. Sintió un cosquilleo en los dedos que sostenían las flores, una sensación de realidad casi dolorosa. Levantó los ojos, el rostro marcado por las líneas de la edad y por la sorpresa, y encontró la sonrisa tranquila de Elías nuevamente. Había calor allí, un calor que no quemaba, pero que calentaba, como el primer rayo de sol después de una larga noche. «Gracias», ella susurró, la voz ronca por el desuso en conversaciones significativas. Yo casi me caigo». La frase salió temblorosa, llevando consigo más que el susto del tropiezo. Llevaba el peso de una vida entera de caídas silenciosas, de amparos nunca recibidos. Elías solo asintió, sus ojos fijos en los de ella, sin desviarse, sin apresurarse. La feria es traicionera con esta lluvia, sucede. Él tenía una bolsa de lona antigua cruzada al hombro, manchada de tierra, y las manos ásperas que la ayudaron ahora se apoyaban en las caderas, un gesto relajado y confiado. «¿Está sola, señora? ¿Necesita ayuda con las compras?» Elena sintió un sobresalto. «Ayuda». Esa palabra parecía extraña, casi prohibida en su vocabulario personal. La vida le había enseñado a cargar sus propias cargas, a no pedir, a no esperar. Ella sacudió la cabeza, un movimiento casi imperceptible. No hace falta, yo me las arreglo». La mentira se deslizó fácil de sus labios, un reflejo condicionado de independencia forzada. El olor de las margaritas, sin embargo, parecía contrariar la dureza de sus palabras, insinuando una dulzura que ella intentaba esconder. Él no se movió. La mirada de Elías permaneció en Elena, un escrutinio gentil que parecía ignorar las paredes que ella había erigido. «¿Está segura? Tengo un coche allí cerca. Puedo llevarla. El tiempo está empeorando». Señaló con la cabeza hacia el cielo, que de hecho empezaba a descargar una lluvia más fuerte.
transformando la llovizna en gotas insistentes que golpeaban el toldo del puesto. Una alarma sonó dentro de ella. ¿Un viaje? ¿Ir al coche de un extraño? Eso era algo que hacían las mujeres jóvenes y despreocupadas, no ella, no la Elena invisible, la mujer que el tiempo había vuelto obsoleta. No, yo vivo cerca, se apresuró a decir, aunque su apartamento quedaba a una buena distancia de la feria, y la idea de arrastrar las bolsas pesadas bajo la lluvia creciente parecía, de repente, una tortura. Pero gracias, por las flores también. Elías sonrió, una sonrisa que iluminó las arrugas alrededor de sus ojos. De nada, me gustan las margaritas. Hizo un movimiento con la cabeza en dirección a la calle. Bueno, entonces al menos déjeme acompañarla hasta donde pueda. Mi coche está justo ahí, puedo desviarme un poco para llevarla más cerca de casa si quiere. El hábito de rechazar por educación y miedo era tan intrínseco que casi la hizo negarse de nuevo. Pero algo en el tono de Elías, en su calma insistencia, desarmó su resistencia. Aquel hombre no la veía como un estorbo o como alguien a ser evitada. Él parecía simplemente verla. Y la lluvia, ahora sí, comenzaba a empapar su abrigo. Mientras caminaban lado a lado por el suelo mojado de la feria, Elías hablaba sobre el tiempo, sobre el precio de las frutas, sobre un nuevo jardín que estaba ayudando a planear. Conversaciones banales, pero en su voz había un tono que era todo, menos banal. Él hablaba con ella, no para ella. Y cuando la lluvia arreció un poco más, Elías, sin decir una palabra, extendió su propia mano y sujetó el asa de la bolsa más pesada de Elena, tomándola para sí. Ella sintió un choque eléctrico recorrer su brazo. Nadie, ni siquiera Augusto en sus pocos momentos de caballerosidad, había hecho un gesto tan espontáneo de cuidado hacia ella. En aquel momento no había obligación, no había formalidad, solo la mano de él extendiéndose para aliviar el peso que ella cargaba. El corazón de Elena comenzó a latir un poco más rápido, un ritmo que desde hacía mucho había olvidado. Llegaron a su coche, un sedán antiguo, pero bien cuidado, con el suave olor a tabaco y un toque de tierra fresca, como el propio Elías. Y entonces, él hizo algo que la dejó aún más desorientada. Le abrió la puerta del pasajero. ¡A ella! Elena se detuvo, las margaritas aún en sus manos, y miró la puerta abierta, el espacio que él gentilmente le ofrecía. No hace falta. Yo puedo abrir, ella murmuró, sintiéndose extrañamente avergonzada, como si aquel gesto de deferencia fuera algo que no merecía, o que la delataría como una mujer fuera de época, incapaz de gestos simples. Soy vieja para estas cosas, Elías. No soy una jovencita a la que cortejar. El tono de su voz llevaba un amargo lamento, la convicción de que ella era invisible, desprovista de atractivos, y que cualquier gesto de cuidado hacia ella sería, como mínimo, un error. Elías se detuvo, la mano aún en la manija, y se giró para mirarla fijamente. Sus ojos castaños eran serios ahora, pero aún llenos de una bondad inquebrantable. El olor a lluvia y asfalto mojado se mezclaba con el dulce aroma de las margaritas. ¿Vieja? Yo veo a una mujer con ojos que ya han visto mucho, con una historia interesante, y que merece ser tratada con cariño, Elena. Hizo una pausa, la mirada aún fija en la de ella, penetrando las capas de años de autonegación. No es sobre ser joven o vieja, es sobre ser persona. Y yo te veo. Te veo de verdad, Elena. Aquellas palabras, yo te veo, la golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago, pero un puñetazo que liberaba algo atrapado desde hacía mucho tiempo. Nadie, nunca, le había dicho algo así a ella. Augusto la veía como un servicio, un objeto. El mundo la veía como una sombra. Pero Elías la veía. Y el calor que se extendía en su pecho ahora ya no era solo un cosquilleo, sino una llama, pequeña y vacilante, pero real. Ella parpadeó, sintiendo los ojos humedecidos, la lluvia disimulando las lágrimas no derramadas. La mano de Elías se extendió nuevamente, no para tocar, sino para guiar. Vamos, entre, no se moje más. Elena entró en el coche, el asiento suave y el olor acogedor envolviéndola. Elías cerró la puerta con un clic suave, un sonido que, para ella, parecía cerrar la puerta de un pasado de invisibilidad y abrir una rendija hacia algo nuevo. Mientras él rodeaba el coche y entraba en el asiento del conductor, ella apretó el ramo de margaritas contra el pecho. Las flores, tan delicadas, parecían contener la promesa de que, quizás, el muro de su soledad pudiera, al fin, tener una grieta. El viaje en coche fue corto, pero cada segundo de él fue un acto de cuidado, una inversión completa de la vida que ella conocía. Él condujo despacio, atento, y cuando se detuvo frente a su edificio, nuevamente le abrió la puerta, esperando que ella saliera antes de extenderle la bolsa con las compras restantes. «Listo», dijo él.
con su sonrisa cálida nuevamente, a salvo. Elena se sentía aturdida, como si acabara de salir de un sueño. Elías, muchas gracias por todo. Las margaritas aún estaban en sus manos, un testimonio silencioso de aquel encuentro inesperado. Él asintió con la cabeza. De nada, Elena, fue un placer. Se detuvo por un instante, la mirada nuevamente fija en la de ella. ¿Quién sabe si no nos encontramos de nuevo en la feria? ¿O en otro lugar? Me gusta su compañía. La frase, tan simple, hizo que el corazón de Elena diera un salto. Me gusta su compañía. Ella, cuya compañía nadie parecía querer, o siquiera notar. Quizás, ella logró decir, un pequeño hilo de esperanza tejiéndose en su voz vacilante. Mientras él se despedía con la mano y se marchaba, ella se quedó allí, bajo el salpicar de la lluvia que ahora disminuía, sosteniendo las flores, sintiendo el peso de la bolsa en su otra mano, y el peso, o la levedad, de aquellas palabras que parecían haber redefinido su existencia. Yo te veo. Ya no era invisible, al menos no para Elías. Y esa constatación, por primera vez en mucho tiempo, la hizo sentirse no vieja o decepcionante, sino viva. Las margaritas aún en sus manos, Elena subió los tramos de escalera, el olor a moho y desinfectante del edificio pareciendo un poco menos opresivo. Abrió la puerta del apartamento y depositó las flores en un vaso con agua sobre la mesa de la cocina, los pétalos blancos un faro de esperanza en medio de la palidez del ambiente. El silencio de la casa, antes un compañero constante, ahora parecía tener un nuevo matiz, como si las paredes aún resonaran con las palabras de Elías. Yo te veo. Aquella frase resonaba en su mente, un mantra gentil que deshacía la niebla de su invisibilidad. Se sentó en el sillón de la sala, aún con el abrigo mojado, y cerró los ojos. La imagen de Elías, su sonrisa tranquila, sus manos callosas, la gentileza en su mirada, llenó su mente. Era una sensación extraña, casi abrumadora, la de ser vista, de ser cuidada. La vida entera, ella había sido el pilar, el sostén invisible. Cuidó de Augusto, de sus manías, de su frialdad. Cuidó de la casa, de las cuentas, de la rutina. Cuidó de su hijo, Marcelo, desde la infancia hasta la vida adulta, abdicando de sus propios sueños y deseos para garantizar que él tuviera lo que necesitaba. Ahora, con Marcelo ya casado y viviendo en otra ciudad, la rutina de Elena se había resumido a seguir cuidando de los recuerdos, de las obligaciones autoimpuestas y de la soledad. El teléfono sonó, sacándola de sus divagaciones. Era Marcelo. «Mamá, ¿todo bien? No te llamo desde hace un tiempo. La prisa, ya sabes». Su voz era apresurada, un eco distante de la atención que Elías le había dado minutos antes. «Todo bien, hijo. Fui a la feria. La lluvia arreció, pero ya llegué». Ella intentó sonar natural, pero la emoción del encuentro con Elías aún la hacía dudar. Marcelo soltó un suspiro de alivio, ya cambiando de tema. «Mamá, Claudia, mi esposa, está preguntando por la receta de aquella tarta tuya de limón siciliano. ¿Podrías pasármela por correo electrónico?» Siempre era así. Las conversaciones giraban en torno a sus necesidades, a sus conveniencias. «Claro, hijo, lo anoto y te lo mando». «Estupendo. Gracias, mamá. Bueno, tengo que irme. La reunión está empezando. Besos». Y antes de que ella pudiera decir algo más, la llamada se cortó. Elena sostenía el teléfono, el sonido del tú, llenando el vacío. Ni siquiera preguntó si ella necesitaba algo, si estaba realmente bien después de la lluvia. Siempre era ella dando, ellos recibiendo. Los días que siguieron estuvieron marcados por una extraña dualidad. Por un lado, la levedad de la posibilidad que Elías había plantado. Por otro, el peso de las décadas de autoanulación. Vio a Elías nuevamente en la panadería, en un encuentro casual que ambos sabían no ser tan casual. Él le ofreció un café y ella, por primera vez en mucho tiempo, aceptó sin dudar. Se sentaron en una pequeña mesa cerca de la ventana, observando el movimiento de la calle mientras conversaban sobre trivialidades, pero con un subtexto de conexión que Elena no tenía con nadie desde hacía años. Su risa era un sonido agradable, y sus ojos, los ojos de Elías, tenían una forma de hacerla sentir interesante, relevante. «Mamá, no quiero inmiscuirme», comenzó Marcelo, durante una de sus llamadas semanales, semanas después del primer encuentro, cuando Elena ya había salido para algunos paseos con Elías, al parque, a un museo pequeño, siempre en lugares públicos, con la cautela de quien se aventura en terreno desconocido. «Pero la vecina comentó que te ha visto con un hombre. Un señor». Elena sintió un escalofrío en la espalda. La vieja sensación de ser fiscalizada, de que sus acciones fueran juzgadas, regresó. «Es Elías, hijo, un amigo que conocí en la feria». «¿Amigo? Mamá, por favor, usted ya está en una edad. No sea ingenua».
Esos hombres por ahí solo quieren el dinero de las viejas. ¿De dónde es? ¿Qué hace? Usted no conoce su vida. La voz de Marcelo, aunque al otro lado de la línea, parecía llenar el apartamento de juicio. Usted tiene su jubilación, su casa. Tenga cuidado. Con cada palabra, Elena sentía el muro de la invisibilidad siendo reconstruido, pero esta vez las piedras no eran de cemento, sino de rabia. El calor que Elías había encendido en su pecho comenzó a arder con una indignación justa. Ella no era una niña, no era una vieja tonta. Era una mujer que había vivido una vida entera de renuncias, y ahora quizás estaba a punto de disfrutar de un poco de luz. Marcelo. La voz de Elena salió firme, más firme de lo que ella esperaba, sorprendiéndose a sí misma. Elías es un hombre decente. Él me trata con respeto. Y francamente, no necesito consejos sobre la vida amorosa o sobre la falta de ella. He pasado la vida entera viviendo para ustedes, para tu padre, para ti, para tu hermana. Ahora, hijo mío, es mi turno. Sintió las palabras salir como una avalancha, liberando años de resentimiento silencioso. Tengo derecho a tener un amigo, a tener compañía, a tener lo que sea que la vida aún pueda ofrecerme. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Marcelo no estaba acostumbrado a esa Elena. Él estaba acostumbrado a la madre que acataba, que asentía, que se sacrificaba. «Mamá, yo solo me preocupo por usted», intentó argumentar, la voz ahora un poco menos autoritaria. «Preocúpate por tu vida, Marcelo. De la mía me encargo yo. Y si quiero tomar un café, ir al cine o simplemente conversar con alguien que me vea, lo haré. Que tengas un buen día». Y con la mano temblorosa, pero el alma en llamas, Elena colgó el teléfono. Era la primera vez en su vida que ella se negaba a someterse a los deseos de su hijo. La primera vez que reivindicaba su propio espacio, su propia felicidad. Aquella misma tarde, Elena llamó a Cecilia, su amiga de toda la vida, viuda como ella, pero con un espíritu indomable que siempre la había inspirado. Ceci, yo discutí con Marcelo por culpa de Elías. Cecilia soltó una carcajada sonora al otro lado de la línea. Por fin, esa criatura solo piensa en su propio ombligo. Y tú, querida mía, siempre lo aceptaste todo callada. Y ese Elías, ¿cómo es? Cuéntame todo. Elena entonces le contó a Cecilia sobre Elías, sobre la gentileza, sobre las margaritas, sobre las palabras «yo te veo». Con cada detalle, Cecilia exclamaba, validando los sentimientos de Elena. «Elena, querida mía», dijo Cecilia, la voz ahora más seria, pero aún vibrante. «Has pasado toda la vida bajo un velo de invisibilidad que tu marido y tu hijo te impusieron. Mereces ser vista, mereces ser amada. No importa la edad, no importan las arrugas, el amor, la compañía, el intercambio. Eso no tiene fecha de caducidad. Ve a vivir, muchacha. Deja que ese chico se queje. La vida es tuya, y es ahora». Las palabras de Cecilia fueron como un bálsamo, un permiso, un empujón gentil hacia lo nuevo. Se sintió ligera, casi levitando. Aquel día fue un punto de inflexión. Había confrontado el fantasma del pasado y la sombra del juicio, y se había elegido a sí misma. La primera noche de intimidad con Elías no fue repentina. Fue un proceso lento, de manos que se rozaban con delicadeza, de miradas que se profundizaban, de conversaciones susurradas que revelaban miedos y anhelos guardados desde hacía décadas. Sucedió en su casa. Un apartamento acogedor con olor a libros y tierra mojada, y luces más cálidas que las de ella. La lluvia fina golpeaba la ventana, una canción de cuna para la vulnerabilidad que Elena sentía. Cuando Elías la invitó a quedarse, la duda invadió a Elena. El miedo a ser vista, a ser evaluada, a ser rechazada por un cuerpo que el tiempo había marcado. Las arrugas profundas alrededor de los ojos, las líneas en la frente, la flacidez en la piel de los brazos, los senos que ya no eran firmes, las cicatrices silenciosas de una vida. Ella se había escondido por tanto tiempo, incluso de sí misma. ¿Cómo permitir que otro la viera en su totalidad, en su crudeza? «Elías», ella susurró, la voz casi inaudible, el miedo en sus ojos más denso que la lluvia de afuera. Yo tengo miedo de decepcionarte. Ya no soy la mujer que era. Mi cuerpo». Él la interrumpió suavemente, acercándose, sus manos grandes y gentiles tomándolas de ella. Sus dedos se entrelazaron en los de ella, un toque que era más una promesa que una posesión. Los ojos castaños de Elías, siempre tan serenos, miraron profundamente los de ella. «Elena», dijo él, su voz suave, un bálsamo para su alma agitada. «Tu presencia ya me completa. No hay decepción en ti. No busco una versión de ti en el pasado. Te busco a ti, a quien eres ahora, con todas tus historias, todas tus marcas.
Para mí, cada línea en tu rostro, cada hebra plateada, cuenta la historia de una mujer fuerte, resiliente, hermosa. Déjame ver esa belleza. Déjame verte a ti. Las palabras de Elías eran como una manta cálida, envolviéndola, disolviendo las capas de miedo y vergüenza que la asfixiaban. Ella sintió una lágrima correr, no de tristeza, sino de un alivio abrumador. Era la aceptación que ella nunca había sabido que necesitaba. Él la despojaría no solo de sus ropas, sino de sus defensas, de sus miedos más profundos. Aquella noche, bajo la luz suave de la lámpara, cada toque de Elías era una caricia de curación. Sus dedos recorrían la piel de Elena con reverencia, cada arruga, cada línea, no como defectos, sino como mapas de una vida vivida. El beso de él era paciente, gentil, explorando el terreno de una intimidad que desde hacía mucho estaba dormida. Él la abrazó, su cuerpo, cálido y protector, acogiendo el de ella. El sexo no fue una explosión de juventud, sino un redescubrimiento de que ella aún tenía un cuerpo, que aún podía sentir placer, que aún era deseada. Era un acto de profunda intimidad emocional, un susurro de alma a alma, donde el tacto no era solo físico, sino un reconocimiento, una validación. Ella se sintió no solo vista, sino adorada, en toda su complejidad, en toda su verdad. En aquel abrazo, Elena descubrió que, sí, aún estaba viva, y que el amor, el verdadero amor, podía, de hecho, curar. La noticia, como un incendio en pasto seco, no tardó en llegar a los oídos que ella menos deseaba que escucharan. Su hijo, Marcelo, el práctico, el siempre preocupado por las apariencias, llamó con la voz tensa, cargada de una incredulidad que rozaba el desdén. «Mamá, ¿es en serio esto? ¿Ese hombre? ¿Qué tontería es esa de paseos en barco y viajes? Usted apenas lo conoce. Qué ridículo. ¿Qué quiere? ¿Su dinero? Es obvio, ¿no?» Cada palabra era una picadura, un dardo envenenado que intentaba llevarla de vuelta al lugar de donde luchaba por salir, el lugar de la renuncia, del sacrificio silencioso, de la mujer que existía en función de los demás. El viejo nudo en la garganta apretó, las manos temblaron levemente. La duda, la culpa, sombras antiguas, intentaron deslizarse de nuevo a su mente, amenazando con ofuscar la luz recién descubierta. Pasó la vida entera aceptando la crítica velada, la desaprobación de quien se sentía con derecho a dictar su existencia. Estar allí, nuevamente, bajo el escrutinio del hijo que ella tanto amaba, era algo insoportable. Pero, esta vez, algo era diferente. La voz de su amiga Cecilia resonó en su memoria, un bálsamo para la herida abierta por las palabras de Marcelo. «No le hagas caso, Elena. Él está acostumbrado a verte de una manera, a encajarte en una caja que él mismo construyó. Pero tú ya no eres la misma. Mereces el sol, la alegría, lo bueno que la vida aún tiene. Ve a vivir, muchacha. Deja que ese chico se queje. El tiempo no espera a nadie y tú esperaste demasiado. Él nunca lo entenderá, porque él no vivió lo que tú viviste, no sintió lo que tú sientes. Es tu turno». Las palabras de Cecilia, antes un susurro, se convirtieron en un grito dentro de ella, alimentando un coraje que pensaba haber perdido para siempre. La melancolía de la vida pasada, de los años de sombra, dio lugar a una determinación firme. Miró el teléfono, la pantalla apagada que le recordaba la llamada de Marcelo, y sintió una nueva fuerza. Respiró hondo, el aire llenando sus pulmones con una claridad que desde hacía mucho no sentía. No había más espacio para la duda. Volvió a llamar a Marcelo, el corazón latiendo fuerte. Pero la voz, para su propia sorpresa, sonó firme, desprovista de aquel tono suplicante o apologético que él estaba acostumbrado a oír. «Marcelo, he pasado la vida entera viviendo para ustedes, para tu padre, para ti, para tu hermana, renunciando a mis voluntades, a mis colores, a mis propias alegrías, para que la vida de ustedes fuera más fácil, más completa. Hice todo lo que una madre podía hacer, y no me arrepiento de nada de eso. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo vivir para mí. Siento que aún hay vida en mí que merece ser vivida plenamente, no entre bastidores de la vida de nadie. Es mi turno, Marcelo, mi turno de ser feliz de una manera que nunca fui. Si no puedes entender esto, si solo ves intereses o ridiculez donde solo hay un deseo sincero de empezar de nuevo, entonces es problema tuyo, no mío. Ya no voy a disculparme por existir, por desear, por vivir». Hubo un silencio al otro lado de la línea, denso y cargado, que ella no se preocupó en llenar. Por primera vez, no se encogió ante él. Colgó. Sintió un peso enorme desprenderse de sus hombros, una carga que llevaba desde la juventud, desde que aprendió a colocar las necesidades ajenas por encima de las suyas.
Una lágrima corrió, pero no era de tristeza o arrepentimiento. Era de alivio, de una libertad agridulce que finalmente la alcanzaba. Las palabras de Cecilia fueron un bálsamo y un empujón. Cortaron la niebla de la duda, revelando un camino que, aunque aterrador, era suyo. Ella colgó el teléfono con una nueva respiración, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones. Sí, era su turno. Al día siguiente, Marcelo apareció en su casa, la expresión cargada de desaprobación. «Mamá, necesitamos hablar seriamente sobre esto. No es tarde para echarse atrás. Piense en las consecuencias». Ella lo miró a los ojos. La postura erguida, una fuerza que él no había visto en ella en años, quizás nunca. «Marcelo», ella comenzó, la voz tranquila, pero con una roca por debajo. «He pasado la vida viviendo para ustedes. Desde que nacieron, cada decisión, cada paso mío fue pensando en su bienestar, en su futuro, en su reputación. Sacrifiqué mis propios sueños, mis propias voluntades, para que ustedes tuvieran todo. Su padre fue un buen hombre, pero los últimos años fueron míos. No me arrepiento de lo que hice, pero la verdad es que nunca viví para mí. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo, que debo. Entonces entienda bien. He pasado la vida viviendo para ustedes. Ahora es mi turno. No hay nada que echar atrás. Mi vida es mía, mis elecciones son mías. Y no voy a permitir que el miedo o el juicio de nadie me impidan buscar la felicidad que, quizás, ni siquiera sabía que me estaba permitida». Marcelo intentó argumentar, pero las palabras parecían disolverse en el aire ante aquella pared de determinación. Él la vio, ya no como la madre complaciente de siempre, sino como una mujer íntegra, con deseos propios y una voluntad inquebrantable. Salió, derrotado y quizás un poco aturdido, dejando un silencio diferente en el aire, ya no opresor, sino liberador. La primera noche, Elías la invitó a cenar a su casa, una comida sencilla, preparada por él, pero llena de una ternura que la desarmaba. La conversación fluyó, ligera y profunda sobre la vida, los libros que amaban, los recuerdos que los perseguían. El vino ayudaba a soltar las amarras de la timidez, pero el nerviosismo de ella era palpable. La perspectiva de una intimidad física, algo que no experimentaba desde hacía más de una década, era aterradora. Su cuerpo, marcado por el tiempo, por los embarazos, por la gravedad, era un lienzo de inseguridades. Ella se veía a través de los ojos de él y temía lo que él vería, o lo que ella vería reflejado en la mirada de él. La memoria de otros toques, otras intimidades, que se volvieron rutina, sin pasión, era un fantasma. ¿Sería ella aceptable? ¿Deseable? Las arrugas alrededor de los ojos, la piel que ya no tenía el mismo vigor, las marcas invisibles de una vida dedicada a los demás. Él la guió suavemente hasta el cuarto, sus manos sosteniéndolas de ella, un calor tranquilizador. La luz era suave, difusa, gentil. Al desvestirse, cada prenda que caía era un pedazo de su armadura, revelando no solo la piel, sino las vulnerabilidades guardadas. El miedo a ser vista desnuda era una muralla, construida a lo largo de los años, erigida por autocríticas y la sensación de que su cuerpo ya no era digno de deseo. Ella dudó, los ojos fijos en los de él, buscando cualquier señal de decepción, de rechazo. Pero lo que encontró no fue juicio, sino una mirada de adoración tan pura, tan profunda, que la hizo tragar saliva. Elías se acercó, y no fue con un gesto voraz, sino con una reverencia. Tocó su rostro, luego sus cabellos canosos que se extendían por la almohada, y entonces con la punta de los dedos trazó el contorno de sus clavículas. Sus hombros, la curva de su cintura, sus toques no eran apresurados, sino una exploración cuidadosa, un reconocimiento de cada parte de ella. «Eres hermosa, Elena», él susurró, la voz ronca, y la convicción en sus palabras disolvió años de inseguridades. El alivio fue abrumador, cálido e inundante. No era solo el tacto físico, sino la sensación de ser vista, realmente vista, por dentro y por fuera, y ser amada por todo lo que era, incluyendo las marcas del tiempo. No había vergüenza, solo aceptación, ternura. Él besó cada arruga, cada línea, como si fueran mapas de una vida rica, valiosa. Ella sintió las barreras caer, la respiración profundizarse, el cuerpo relajarse bajo el cariño de él. La intimidad ya no era sobre un cuerpo joven y perfecto, sino sobre la conexión de dos almas, de dos corazones que, en edad avanzada, se encontraron el uno al otro con una nueva y profunda gratitud. En aquel abrazo, en aquel momento de entrega, ella no era solo una mujer madura, o una madre, o una viuda. Ella era Elena, íntegra, amada, y por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente viva. Era un nuevo amanecer, un recordatorio de que la vida, al final, era para ser vivida en todas sus fases, con todas sus sorpresas y el coraje de abrazarlas.
La melancolía de la pérdida y del tiempo que pasó se mezclaba ahora con una esperanza renovada, dulce e inesperada, un soplo de vida que prometía infinitas posibilidades. La primera noche con Elías fue un portal, un paso hacia un territorio que Elena juzgaba desde hacía mucho tiempo cerrado para ella. No solo la intimidad física, que se reveló tierna y reveladora, sino la intimidad del alma, de la mirada que la veía sin filtros, sin las lentes pesadas del deber o de la historia. Después de aquel encuentro, la relación entre ellos se solidificó con una naturalidad que la sorprendió. Las conversaciones nocturnas por teléfono se transformaron en mañanas compartidas, en cafés con olor a promesa y a risas. Paseaban de la mano por las calles de la ciudad, sin importarles las miradas curiosas o los cuchicheos. Elías era la personificación de la ligereza que ella necesitaba. Él la animaba a reír más alto, a bailar en la sala de estar, al son de viejas canciones, a permitirse el placer sin culpa. La vida de Elena, antes gris en sus rutinas, comenzó a adquirir colores vibrantes. Notaba detalles que antes pasaban desapercibidos. El canto de un pájaro en la ventana, el aroma de la lluvia que se anunciaba, la textura de una hoja caída. Pero el cambio más profundo comenzó a germinar dentro de ella, una incomodidad creciente con lo que antes era su ancla. El empleo. Hacía años trabajaba en una contabilidad, organizando papeles, rellenando formularios, lidiando con números y plazos que le chupaban la energía y el alma. Era un trabajo estable, sí, pero vacío de significado. Durante años, la seguridad financiera para sus hijos y para sí misma había sido la prioridad, la justificación para soportar la monotonía y la atmósfera opresora de la oficina. Ahora, cada mañana, el pensamiento de enfrentar un día más allí se volvía casi insoportable. Elías, percibiendo su angustia silenciosa, nunca la presionó, pero sus palabras eran una invitación a la libertad. ¿Qué te hace sonreír, Elena? ¿Qué harías si el dinero no fuera la única preocupación? Él la había instigado a pensar en sí, en sus propios anhelos, algo que ella había enterrado bajo capas de obligaciones. Y entonces, en una tarde lluviosa, mientras organizaba una pila de facturas, ella tuvo un clic. Una imagen vino a su mente. La vieja caja de pinturas al óleo que su madre le había dado en la juventud, olvidada en el fondo de un armario. A ella siempre le gustó dibujar, mezclar colores, pero la vida de esposa y madre le había quitado todo su tiempo. Ahora, la idea de tomar un pincel de nuevo, de crear algo con sus propias manos, encendió una llama que parecía extinta. Aquel día, al volver a casa, ella llamó a la oficina y pidió la baja, sin preaviso, sin largas explicaciones. La voz de la gerente, sorprendida e irritada, no la inmutó. Una sensación de ligereza indescriptible la invadió, como si un peso ancestral hubiera sido removido de sus hombros. Fue un acto impulsivo, sí, pero era la impulsividad de la libertad, de la autoafirmación. Ella no tenía un gran plan B financiero, solo la certeza de que la infelicidad ya no era una opción. La semana siguiente, la caja de pinturas y algunos pinceles nuevos estaban sobre la mesa de la sala. Comenzó con formas simples, paisajes que veía desde la ventana, el rostro de Elías en sus recuerdos. Al principio, las manos le temblaban. La técnica estaba oxidada, pero con cada pincelada, con cada color que surgía en la tela, un pedazo de ella florecía. La melancolía de un pasado de renuncias encontraba consuelo en la belleza que ella ahora era capaz de crear. La esperanza se materializaba en colores y formas. La relación de Elena con Elías no era la única que florecía. Él la llevó a conocer a su familia, un paso que, para ella, estaba cargado de ansiedad. El contraste con la reacción de su hijo Marcelo aún era una herida abierta. ¿Qué pensaría la familia de Elías de ella, una mujer mayor, recién llegada a su vida? La casa de Elías siempre estaba llena de risas y el aroma de comida casera. Sus dos hijos, Ricardo y Sofía, eran adultos, con vidas establecidas y un cariño evidente por su padre. Ricardo, el mayor, un hombre de 40 y tantos años con una sonrisa fácil, fue el primero en acercarse. «Papá nunca fue tan feliz», le dijo a Elena en una de las cenas en familia, un brillo de aprobación en los ojos. «Es bueno ver eso». Sofía, la hija, tenía una vivacidad que Elena admiraba. Era artista, diseñadora, y pronto las dos encontraron un vínculo en la pasión recién descubierta de Elena por la pintura. Sofía la animaba, dándole consejos sobre materiales y técnicas, y la invitó a visitar su estudio. La aceptación de ellos fue un bálsamo. No había juicio, solo la alegría genuina de ver al padre feliz. Pero fue la madre de Elías, doña Aurora, una señora de casi 90 años con ojos vivos y una mente afilada, quien tocó el alma de Elena de una forma inesperada. Ella era la personificación de la sabiduría tranquila. En su primer encuentro, doña Aurora la abrazó cálidamente, el olor a lavanda y talco antiguo envolviendo a Elena.
Se sentó al lado de Elena, sosteniéndole la mano arrugada, y dijo con una sonrisa gentil: «Elena, sea bienvenida. Mi Elías siempre tuvo un corazón grande, pero nunca lo vi tan completo. La vida tiene estas cosas, ¿no? Uno piensa que ya lo ha vivido todo, que ya lo ha sentido todo, y de repente te sorprende. No se culpe por encontrar la felicidad, hija mía. Nadie tiene derecho a robarle su alegría. El tiempo no vuelve, pero la felicidad siempre encuentra una manera de llegar. Basta con que uno abra la puerta». Las palabras de doña Aurora, pronunciadas con la autoridad de quien ha vivido muchas primaveras e inviernos, resonaron en Elena. Era la bendición de una figura materna, una aceptación incondicional que ella no se daba cuenta de cuánto anhelaba. La melancolía del pasado, de la madre que partió temprano, de la sensación de nunca haber tenido una figura femenina tan comprensiva, se mezclaba ahora con la esperanza de una nueva familia. Allí, entre las risas, los consejos y el cariño genuino, Elena percibió que no solo estaba construyendo una relación amorosa, sino que estaba tejiendo un nuevo tapiz de vida, con hilos de afecto, aceptación y, sobre todo, la valentía de ser ella misma. Los dolores del pasado no desaparecerían, pero ahora estaban templados por la dulce melodía de un presente redescubierto, un presente donde la vida, en su plenitud, aún tenía mucho que ofrecer. Ya no era solo la Elena que existía para los demás, era Elena, la pintora en formación, la amante, la amiga, la hija, la mujer que, finalmente, se permitía vivir. Los años volaron como hojas llevadas por el viento, 4 o quizás 5 de ellos, desde el día en que Elena osó pedir la baja, desde la noche en que Elías la vio íntegra, desde la primera pincelada de color en su lienzo en blanco. La casa, que antes era un refugio solitario, resonando recuerdos y silencios, se transformó en un vibrante punto de encuentro. El estudio que ella montó en la antigua habitación de invitados ahora rebosaba de cuadros coloridos, algunos inacabados, otros vendidos en pequeñas exposiciones locales, fruto de su pasión redescubierta. No había riqueza material, pero sí una abundancia de propósito y alegría. Las paredes de la sala, antaño vacías, exhibían ahora no solo sus propias obras, sino también dibujos hechos por pequeñas manos. Los nietos de Elías, y eventualmente uno que otro nieto de Elena que, con el tiempo y la distancia, venía a visitarla, corrían libremente, trayendo consigo el alboroto de la infancia. El olor a pintura al óleo y aguarrás se mezclaba con el aroma de pastel fresco horneándose, de café filtrado y del perfume de las flores que Elías cultivaba en el jardín. La vida se desplegaba en pequeños rituales. Mañanas de sol en la terraza, tardes de pintura silenciosa con Sofía, la risa de Ricardo al contar un chiste durante el almuerzo del domingo y las conversaciones con doña Aurora, quien, aunque más frágil, aún ofrecía perlas de sabiduría en momentos inesperados. Los viajes grandiosos no eran parte de sus vidas, pero las pequeñas jornadas eran tesoros. Fines de semana en la playa, donde las olas murmuraban secretos y la sal besaba la piel, paseos por el interior, visitando pequeñas ciudades históricas, probando dulces caseros y admirando la arquitectura antigua. En cada puesta de sol compartida, en cada mano apretada sobre la arena fría, en cada sonrisa intercambiada, había una plenitud que antes le parecía inalcanzable. Elena aprendió a amar las líneas en su rostro, la textura de su piel, las imperfecciones que, para Elías, eran mapas de su historia. Ella se miraba en el espejo no con resignación, sino con aceptación, y veía a una mujer que florecía, que se permitía ser feliz. La melancolía, que antaño era una sombra constante, ahora era solo un velo translúcido, recordándole el viaje, pero no impidiéndole ver la luz. La esperanza ya no era una quimera distante, sino una presencia palpable en cada nuevo día. Cierta mañana, mientras Elías leía el periódico y ella tomaba su té, viendo la luz del sol inundar la sala, Elena tuvo una epifanía. No fue suerte. No fue una casualidad milagrosa que un día un hombre surgiera para rescatarla de la invisibilidad. No, fue elección. La elección de escuchar a su amiga Cecilia, la elección de enfrentar a su hijo Marcelo, la elección de dejar un empleo que la mataba poco a poco, la elección de tomar un pincel, la elección de permitirse ser vista, de permitirse amar y ser amada, a pesar de los miedos, de las incertidumbres y de las marcas del tiempo. Recordó las noches en que la soledad pesaba tanto que apenas podía respirar, la sensación de haberse vuelto invisible, primero para el marido absorbido por la enfermedad, luego para los hijos que siguieron sus propias vidas, y finalmente para sí misma. La sociedad, en su prisa juvenil, parecía ignorar a las mujeres mayores, relegándolas a un papel secundario, sin deseo, sin voz, sin futuro. Pero la vida era mucho mayor y más compleja que cualquier etiqueta. La vida, ella aprendió, continuaba ofreciendo oportunidades, bastaba la valentía de agarrarlas. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido invisible?
¿Has sentido que el mundo te olvidó, que tus oportunidades de felicidad ya habían pasado, que tu cuerpo, tu historia, tu alma ya no eran dignos de amor y atención? Si esta historia te dio un pálpito de esperanza, si hizo que tu corazón se encogiera y soñara de nuevo, suscríbete a nuestro canal, deja tu comentario, comparte con aquella amiga que necesita leer esto, porque esta es la verdad que Elena descubrió y que resuena en cada pincelada de su vida renovada. Nunca es tarde para ser amada. Nunca es tarde para florecer. Nunca es tarde para finalmente ser tú misma.